Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Allí en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar leyendo. Primera Timoteo 3:16. El título de este mensaje es El misterio de la piedad. Dice la palabra del Señor en Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Bien, hermanos. Es el versículo en lo que vamos a basar esta pequeña enseñanza. Dice por allí la palabra del Señor: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y mucho se habla del misterio de la piedad. De hecho, a nosotros los apostólicos se nos acusa de decir que la doctrina apostólica es un misterio. Es una acusación que el teólogo trinitario hace a la doctrina unicitaria apostólica. Dicen de que para nosotros la doctrina es un misterio, pero cuando ellos dicen esto, lo que quieren lograr o hacernos parecer a nosotros como una iglesia de poca confianza. Ese es el propósito del trinitario, porque quieren hacer creer a la gente que nosotros mistificamos, y repito, ellos quieren hacerle creer a la gente que nosotros mistificamos la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina unicitaria, cuando decimos que es un misterio. Sin embargo, el apóstol Pablo, sin ningún problema, escribió y dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es el misterio de la piedad. Yo quiero hablar un poco de esto. Se nos acusa de que somos nosotros predicadores de un evangelio místico, bien mistificado respecto a este misterio glorioso que nosotros anunciamos, pero nosotros no anunciamos un misterio que está oculto y que no se pueda entender en realidad. En realidad, el misterio de la piedad ha sido revelado. Adiós. Por eso Jesucristo dijo, allá en el Evangelio según San Mateo, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Creador del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. De manera que el misterio de la piedad no es un misterio que no se pueda comprender. El misterio de la piedad es consistente con un misterio, por supuesto, y lo vamos a entender ahora. Sin embargo, es entendible, fácilmente entendible para aquellos que el Señor en serio
Para aquellos que agarran la Biblia y tratan de interpretar la Biblia no a favor de cierta teoría, sino que agarran la Biblia para entenderla tal y como está escrita, lo más literalmente posible. Estimados hermanos, es hermoso poder contemplar la doctrina apostólica muy de cerca. ¿Existe el misterio de la piedad? Por supuesto que existe. Pues la palabra del Señor nos lo enseña en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es por supuesto un misterio que está escrito en la palabra del Señor. Pero no es un misterio que no se pueda comprender. Incomprensible. Muy al contrario, y quiero ser lo suficientemente específico, quiero ser lo suficientemente puntual al recalcar de que es muy contrario al misterio que enseña la teología trinitaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar porque yo estuve en un instituto trinitario estudiando. Y hablamos respecto a estas cosas. Cuando el profesor de teología entra al aula y comienzan a hablar respecto a la Trinidad, vemos nosotros la dificultad del maestro trinitario y del teólogo trinitario para abordar el tema de la Trinidad. Cuando se aborda el tema de la Trinidad, entonces se comienzan a ver los grandes huecos, los grandes vacíos que hay en la doctrina trinitaria, al punto de que el mismo teólogo trinitario, quien sea ese doctor trinitario, yo lo he escuchado de muchos teólogos trinitarios, doctores en teología, licenciados en teología, aún de los maestros, de mis maestros que fueron mis maestros en el instituto trinitario, los escuché decir, cuando llegamos a la conclusión en la teología trinitaria, los alumnos preguntan, bueno, Dios es uno, vamos a tratar de entender esto que hablan los teólogos trinitarios. Dice el teólogo trinitario, Dios es uno, dice. Ah, ¿cómo no? Está bien. El discípulo está oyendo, por supuesto, que Dios es uno, que no hay más dioses. Hasta allí vamos bien, nos dan las citas, comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a oír el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, indicando de esta manera de que no existe la posibilidad de la existencia de otro Dios en el universo. Esto lo asiente el doctor en teología, el maestro trinitario, el pastor trinitario, el evangelista trinitario. Llega a la conclusión de decir Dios es uno porque así lo enseña la palabra de Dios. Bueno, hasta allí estamos claros y estamos bien, pero en teología tenemos que seguir el tema. No podemos dejarlo de abordar porque al maestro trinitario, al teólogo trinitario, al doctor en teología trinitaria le importa de que el alumno quede claro de que Dios es uno, pero que existe una Trinidad. Y eso le importa al doctor en teología trinitaria y al maestro trinitario. Entonces comenzamos a abordar el tema. Si Dios es uno, entonces el Padre ¿es ese Dios? Sí. ¿El Hijo es ese Dios? Por supuesto. ¿El Espíritu Santo es ese Dios? Por supuesto que sí. Entonces, comenzamos a meternos un poco más adentro. Las preguntas fluyen. Y entonces, si usted nunca ha estado en un instituto teológico trinitario abordando estos temas, se lo ha perdido. Levanta la mano uno y dice, yo, pregunta maestro, sí, bien, si Dios es uno, y si el Hijo es Dios, y el Padre es Dios, ¿cuántos dioses hay? Y eso es muy complicado, porque no existe respuesta para eso.
el doctor en teología trinitario y el maestro trinitario no tiene respuesta para esa pregunta. Si Jesús es Dios y el Padre es Dios y el Padre no es Jesús, ni Jesús es el Padre, y el Espíritu Santo es otra persona, el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Entonces, sin embargo, hay un solo Dios. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero Dios es uno, ¿cómo explico eso? Gloria a Dios. Entonces dice el maestro trinitario con un desdén, con un sentimiento de tengo la respuesta para eso. Tengo la respuesta para eso. Y para responder a esta pregunta, el maestro trinitario y el doctor en teología dice de esta manera: es un misterio. Es un misterio. Tú no te puedes meter a lo profundo de Dios. Con esto ya arreglaron todo el problema. Ellos, si son una iglesia en la que no se debe de confiar, porque acuden al misterio, al misticismo, para luego responder una pregunta que sí tiene respuesta, pero que ellos no quieren aceptar. Si Dios es uno y hay tres divinas personas, luego entonces no hay un Dios, hay tres dioses, y esto sería politeísmo. Por lo tanto, ellos no están dispuestos a aceptar que sean tres dioses, y la respuesta que tienen que dar es una respuesta mistificada: decir Dios es uno en tres divinas personas. Aleluya. Yo no tengo respuesta, dice el maestro trinitario, para decir si Dios, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo es que ellos son uno? No pueden explicarlo. Eso en realidad no es un misterio. Por supuesto que no. Ese es un enredo humano. Eso es una mentira. Sí, amén. Cuando hablamos del misterio de la piedad, no hablamos de un misterio que no se puede explicar. No, ahí está claro. En la Biblia se encuentra. Ahí está. La palabra del Señor lo dice. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. Es tan sencillo como eso. Es fácil de entender. Tú puedes entenderlo, querido hermano. Mira lo que dice la palabra. Mira, considéralo un poco más. Dice: grande e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Este no es un misterio como el misterio trinitario, que no puede responder ni el teólogo trinitario, el doctor en teología, ni el maestro en teología, ni el evangelista trinitario, ni el pastor trinitario. Hágale la pregunta a cualquier pastor trinitario. Mire, hermano, dígaselo de esta manera: si el Hijo es Dios, porque ellos no pueden decir que el Hijo no es Dios, porque la Biblia lo dice. Sí, amén. Lo dice claramente. Aleluya. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor: mas Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el pastor trinitario, el evangelista trinitario y el teólogo trinitario no pueden negar que Jesús es Dios. Oh, aleluya. No lo pueden negar. De manera entonces que el pastor trinitario dirá, y el teólogo trinitario y el maestro trinitario, el maestro y el evangelista trinitario dirá: sí, Jesús es Dios. Amén. ¿Y el Padre es Dios, hermano? Sí, hermano. El Padre es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Gloria a Dios. Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos un solo Dios, el Padre que está en los cielos. Entonces el Padre es Dios, sí. Entonces, ¿el Hijo y el Padre son dos dioses? No, no son dos dioses, dice el pastor trinitario. Entonces el Padre es el mismo Hijo, el Padre es Jesús y Jesús es el Padre. Ah, no, eso tampoco. Entonces, ¿cómo es que eso sucede? Cuando el pastor trinitario y el teólogo trinitario no encuentran la respuesta para esa contradicción trinitaria,
acuden al misticismo y dicen, es un misterio. Eso no te lo puedo explicar yo, porque es un misterio. No, no estamos hablando del mismo misterio. No. Ese es un misterio inventado. Sí, amén. Porque al verse encerrados en que la teología no les cuadra, entonces ellos acuden al misticismo. Pero en este caso, en el misterio de la piedad, no existe tal misticismo. En el misterio de la piedad, lo que existe es una revelación divina. Dice la palabra del Señor, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios se hizo Sí, amén. carne. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, Cordero Santo. Veamos entonces lo que significa el misterio de la piedad. Entremos a estudiar el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios se manifestó en carne. Ese es el gran misterio. ¿Y por qué es un misterio? Bueno, estimado oyente, hermano amado, hermano querido, es que en esto de la manifestación de Dios en carne existe un misterio muy profundo. Y es cómo Dios, siendo infinito en grandeza, en poder, como Dios siendo un Dios omnisciente que todo lo sabe, cómo es que Dios siendo un Dios omnipresente que está en todo lugar, cómo es que Dios siendo espíritu se pudo hacer carne. Aleluya. Eso es el misterio. Gloria a Jesús. ¿Cómo puede un hombre ser Dios? Si es hombre, eso es el misterio de la piedad. El que logró entender eso, lo logró entender por el Espíritu Santo de Dios. Dios se lo reveló. ¿Cómo es que un hombre, siendo hombre, puede ser Dios? Esto es el gran misterio de la piedad. Gloria a Jesús. ¿Cómo es que un hombre de carne y hueso puede ser Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pablo se levanta en alabanza y dice, e indiscutiblemente. La palabra indiscutible significa sin discusión alguna. Gloria a Dios. Lo que vendría a oírse de esta manera, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Aleluya, gloria a Jesús. Sin discusión alguna, es grande este misterio. El misterio de la piedad es grande, sin discusión alguna. Dios se manifestó en carne. Como Dios siendo Dios es hombre, y como Jesús siendo hombre es Dios. Esto, estimado oyente, es lo que los judíos no entendían. Esto es lo que los judíos no les cabía en la cabeza. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? No les cabía. Es el misterio de la piedad. Hombre, Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo decía que Él era Dios, y por esto procuraban matarle los judíos, porque Jesús decía que Él era Dios. Por supuesto, los judíos no se les había revelado el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Grande es ese misterio. Dios se manifestó en carne. A los judíos no les cabía en la cabeza como un hombre podía ser Dios. Entonces procuraban asesinarlo. Querían matarlo, porque para el judío solo existe un Dios. Recuérdese,
se acercó un maestro de la ley a Jesús para prenderlo en alguna palabra. Querían que Jesús cayera en alguna trampa. Y le dice el maestro de la ley a Jesús: Maestro, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de todos? Jesús respondió: Shema Israel, Adonai, Shema Israel, Adonai Enoheinu, Adonai Eja. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Con esto Jesús respondió firmemente que el primero y más grande mandamiento de todos es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y para un judío no existe otro Dios. Para el judío, antes de la caída de Babilonia, el judío era muy idólatra. Buscaban dioses y los adoraban. Adoraban a la reina del cielo, adoraban a Baal Peor, a la diosa de Acera. Adoraban a los dioses falsos, y Dios les mandó profetas una y otra vez. Les manda profetas una y otra vez, y el pueblo nunca entendió que para Dios es abominación la idolatría. Dios abomina la idolatría. Así que por esta causa, los judíos, al no dejar de ser idólatras, Dios los castiga y los lleva cautivos a Babilonia. Por esta causa, 70 años después, los judíos regresan a Jerusalén, edifican el templo y los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos. Sin embargo, lo hicieron. Y en el corazón de los judíos quedó claro: no existe más que un solo Dios. Quedaron curados. El castigo fue suficiente y nunca más adorarían otro Dios. Por lo tanto, cuando Jesús llega, ellos sabían que solo hay un Dios. Se volvieron monoteístas extremos, como yo y como usted, estimado hermano apostólico que me está escuchando. Somos extremistas monoteístas y no le damos lugar a ninguna otra persona divina, porque la Biblia no lo enseña. Ahora profundicemos en el caso. Estamos hablando del misterio de la piedad. Los judíos le decían, vea lo que dice el versículo 18 de San Juan capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que era hijo de Dios, poniéndose igual que Dios. En otras palabras, Jesús decía que era Dios, y los judíos no se lo iban a aceptar. ¿Cómo es posible que tú, siendo hombre, te hagas Dios? No es posible. Tú eres hombre, no eres Dios. Dios es espíritu. No les cabía en la cabeza que un hombre fuera Dios. Y esto es el misterio de la piedad. Vaya conmigo, para darle más fundamento a esto, a Juan capítulo 10, versículo 33. San Juan capítulo 10, versículo 33. Dice la palabra del Señor: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Lo entiende? El judío no iba a aceptar nunca que un hombre fuera Dios y que Dios fuera un hombre, como la Torá decía. Como decía la Taná, no la Torá, porque la Torá son los 5 libros de la ley, sino la Taná, la Biblia judía, las santas escrituras. Decía la Taná: maldito el hombre que confía en el hombre. El judío nunca va a aceptar que Jesús es Dios. ¿Por qué causa? Porque es hombre. Y ese es el gran misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios se manifestó en carne. Por eso es que lo querían apedrear. Le respondieron los judíos, porque Jesús les había preguntado en el versículo 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No lo comprendía. Y es que es muy difícil para el judío entenderlo.
Pero para usted y yo no es difícil. Jesús es Dios Y amén. manifestado en Jesús. carne. Por supuesto que Jesús es de carne y de hueso. En esto se diferenciaba la doctrina cristiana como el gnosticismo del primer siglo. La doctrina cristiana predicaba que Jesucristo ha venido en carne. Y ese era la predicación apostólica del primer siglo. La iglesia primitiva, a través de los santos apóstoles, aún la iglesia del segundo siglo, de los padres apostólicos, también predicaban el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Yo quiero que lo analice. Una de las cosas muy importantes dentro del Evangelio es conocer qué es lo que los apóstoles trataron de decir en la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Recuérdese que estuvimos ya en el Evangelio según San Juan. Salimos del Evangelio según San Juan y nos vamos a la segunda carta del apóstol Juan y nos vamos al versículo 7, porque solo tiene un capítulo. Versículo 7 de segunda Juan. Segunda Juan, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Juan escribiendo a la iglesia. Le escribe, dice el anciano a la señora elegida. Miren lo que dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En esto es muy importante nosotros profundizar también un poco, ya que lo que el apóstol Juan está tratando de decir a veces escapa de la mirada de aquel que lee simplemente. Es que lo que el apóstol Juan está haciendo aquí es haciendo apologética contra el gnosticismo, ya que el gnosticismo, en su creencia que Dios es espíritu y no puede juntarse con la materia, porque si se junta con la materia, para el gnóstico la materia es mala, es muy mala. La materia es mala y corrupta para el gnóstico. Por lo tanto, si Dios es de carne de verdad, entonces Dios tiene parte de malo y parte de bueno. Y como Dios no puede ser malo, para el gnóstico solo puede ser espíritu Dios. Así que el gnóstico aseguraba de que Jesucristo no era de carne, sino que era solo la apariencia. Esta doctrina siguió hasta el segundo, tercer y cuarto siglo por otros enseñadores, pero ya para el tiempo de Juan Apóstol esta enseñanza estaba. Y Pablo dice, el que dice que Jesucristo no ha venido en carne es mentiroso. Aleluya. Es mentiroso. Juan nos quiere hacer entender que Jesús era de carne y de hueso. Y eso es el misterio de la piedad. Porque Jesucristo era de carne y hueso, y eso no quita que Jesucristo también sea Dios manifestado en carne. Aleluya. Ese Gloria a Dios. es el misterio de la piedad. Gloria a Jesús. Pero ¿por qué los apóstoles llegaron a la conclusión que Jesucristo es Dios? Bueno, en primer lugar, por todas las señales que Jesucristo había hecho, ellos entendieron que era el Mesías prometido. Si Jesucristo era el Mesías, entonces luego Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque todas las profecías mesiánicas apuntaban a que el Mesías iba a ser Dios mismo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Por eso es que cuando Cristo nació,
Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mire lo que enseña la palabra del Señor en Mateo capítulo 1. Gloria a Dios. Bendito Dios. Versículo 23. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que la profecía mesiánica decía que el Hijo era Dios con nosotros. De manera que cuando los apóstoles vieron que todas las profecías mesiánicas habían sido cumplidas en Jesucristo, deducieron muy puntualmente y muy asertivamente de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Vea lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. La palabra del Señor en Isaías nos está diciendo que no solamente es Dios fuerte, sino que es el Padre eterno, el creador del universo. Sí, amén. Estaba Gloria a Jesús. ahí caminando con sus discípulos en la tierra. Dios se hizo carne. Este es el misterio de la piedad, Gloria a Dios. que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que fue conocido en estas condiciones como el Hijo de Dios. Ahora vaya conmigo a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y usted llega allí a Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No se le olvide que la palabra Señor en el Antiguo Testamento es la palabra Adonai, que única y exclusivamente se le atribuía a Dios. La palabra Adonai. Por eso dice Miqueas en su profecía mesiánica: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adonai, el Señor de Israel. Hablando de esta manera, el profeta estaba diciendo que el Adonai del Antiguo Testamento iba a nacer en aquella pequeña aldea de Judá llamada Belén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Sí, amén. Ahora vaya conmigo a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23 versículo 6. Dice la palabra del Señor en Jeremías 23 versículo 6. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En otras palabras, a Jesús se le ha de conocer como Jehová, justicia nuestra, indicando la palabra del Señor que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por su parte, entonces dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.